Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de otro grupo de antibióticos. Estos se caracterizan por la inhibición de topoisomerasas y las pueden encontrar en los libros también como quinolonas. Entonces, vamos a revisar de forma principal la levofloxacino y pues vamos a ver su diferencia primordial con otro de sus primos de esta familia, el ciprofloxacino. Entonces, pues, para entender cómo funcionan estos antibióticos, tenemos que recordar algo que ustedes ya saben por su materia de bacteriología. Hay un proceso de replicación del DNA bacteriano, ¿no? Ustedes saben, las bacterias tienen esta conformación del DNA así como circular, y entonces esta hélice de DNA pues se tiene que abrir para que se pueda a través de la DNA polimerasa crear nuevas cadenas, ¿no? Y así crear otra bacteria. Entonces, las encargadas de hacer este proceso de separación de las hebras se llaman helicasas, y este proceso, si ustedes hacen una simulación con un hilo que tenga esta conformación de ir estando acomodado en espiral, si ustedes tiran de ambos extremos, entonces van a notar que conforme ustedes vayan estirando más, pues lo que va pasando en el extremo opuesto es que se va a súper enrollar, ¿no? Y entonces va a llegar un momento en que ya no se va a poder separar y se va a romper. Para que esto no pase, hay unas estructuras, hay unas eh, enzimas que se llaman las DNA girasas, y también las pueden encontrar como topoisomerasas 2, y estas son las que van haciendo que este súper enrollamiento no suceda. De esta forma, pues la lectura y la replicación de la formación de nuevas cadenas, pues puede ser posible. Hay otra topoisomerasa que se llama topoisomerasa 4, que una vez que se han formado las nuevas cadenas, pues necesitan ser divididas, ¿no? Y es aquí donde actúa esta topoisomerasa. Separa a las dos pares de cadenas, la nueva y la vieja, que sirvió para el proceso de replicación, y entonces pues ya tenemos dos bacterias. En el caso de las quinolonas, vamos a ver que actúan en ambas, en la topoisomerasa 2, hacen que la topoisomerasa 2 no funcione, y entonces lo que va a pasar es que va a suceder el superenrollamiento y pues se va a romper, y entonces no va a poder suceder este proceso bacteriano. Y hay quinolonas que también actúan en la topoisomerasa 4 y afectan a este proceso. Hay quinolonas de diferentes generaciones, hay quinolonas de primera generación, segunda, tercera y cuarta. Las primeras generaciones son mucho más eficaces contra algunas bacterias gram negativas, y el lugar donde afectan a las bacterias gram negativas es precisamente en la topoisomerasa 2. Las eh, generaciones más cercanas, más nuevas, la tercera y la cuarta, son además también efectivas contra gram positivos y tienen su acción en este lugar, en la topoisomerasa 4. Entonces, ¿cuál es el lugar de las quinolonas en la terapéutica? Ustedes pueden ver de este lado que he puesto algunas de las enfermedades que han sido autorizadas para su tratamiento con quinolonas por parte de la Food and Drug Administration, por la Agencia Regulatoria de Estados Unidos. Y entonces aquí pueden encontrar enfermedades que se expresan como exacerbación bacteriana aguda de bronquitis crónica,
conjuntivitis bacteriana, prostatitis, sinusitis, neumonía adquirida en la comunidad, infecciones de la piel. Y entonces también pueden ver acá infecciones de vías urinarias, y lo que ustedes inmediatamente tienen que pensar es qué bacterias se asocian a este tipo de enfermedades, ¿no? Y entonces ustedes ven acá que tiene sentido que pueda ser utilizada en sinusitis o enfermedades de vías aéreas superiores, porque aquí está Streptococcus pneumoniae y también está Haemophilus influenza. También tiene sentido que pueda ser útil para infecciones que tienen que ver con vías urinarias, porque pues acá está E. coli, ¿no? Por ejemplo, infecciones de órganos sexuales, ¿no? Aquí está clamidia. Y entonces ustedes van a poder correlacionar lo que ya saben de bacteriología con las enfermedades que causan y con las estrategias terapéuticas que pueden ser útiles en su tratamiento. Entonces, ustedes pueden observar que hay diferentes vías de administración. Hay vías de administración oftálmica, ¿no? Porque aquí dice que puede ser útil para conjuntivitis bacteriana. Aquí también ven que puede haber vías de administración oral y también vías de administración intravenosas. En el caso del levofloxacino, que es el fármaco que nos gustaría analizar un poco más a profundidad con ustedes, es que es extraordinariamente biodisponible, es muy biodisponible. Entonces, tiene un volumen de distribución como de 112 litros, y eso hace que la dosis que se pueda administrar por vía oral sea la misma que nosotros administramos por vía intravenosa. Observen también que la comida disminuye un poco su concentración máxima, y entonces tenemos que decirle a los pacientes que se lo deben de tomar en ayuno y espaciar un poco la ingesta de alimentos. No se une mucho a proteínas plasmáticas, y un caso importante de recordar es que se elimina por vía renal en un 87% casi sin cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que no se biotransforma, que no tiene un proceso de biotransformación muy importante como en otros fármacos, y entonces eso puede dar algunas ventajas sobre otros. Su vida media es más o menos larga, que junto con esta característica de su gran biodisponibilidad y su gran distribución, pues nos permite administrarla una vez al día nada más, a diferencia de ciprofloxacino, que tiene una vida media mucho más cortita y tiene parámetros diferentes de absorción y distribución. Y entonces, por esa razón, nos pusimos en el temario, en letras mayúsculas y grandotas, el levofloxacino, que es el que más se utiliza. Ahora, eso que ustedes ven aquí, bichos que causan enfermedades respiratorias, bichos que causan enfermedades gastrointestinales, ¿no? Aquí está Enterobacter, Salmonella, Shigella, eh, algunas bacterias que causan enfermedades de transmisión sexual, y inclusive levofloxacino puede ser útil para algunas micobacterias. Este perfil tan grande, este espectro tan grande ha llevado a que levofloxacino y en general las quinolones se utilicen mucho. Y entonces, como ustedes saben, eh, cada vez que usamos mucho una estrategia terapéutica, entonces las bacterias hacen procesos de resistencia a través de procesos evolutivos. Y entonces, ¿ustedes dónde creen que eh, generen las bacterias, estas bacterias, los mecanismos de defensa? Pues modifican las estructuras a nivel genético de las DNA girasas o topoisomerasa 2 y también de la topoisomerasa 4, y de esa forma las quinolonas no pueden tener su mecanismo de acción. Entonces, cada vez que ustedes vean un antibiótico, analicen cómo funciona y así pueden inferir cuál es el mecanismo de resistencia de estos bichos para el antibiótico.
Entonces les decía, es un fármaco que tiene muchas posibles aplicaciones, que en México, por lo menos, se usa muchísimo y eso ha llevado evidentemente a que existan muchas resistencias a quinolonas. Entonces, aquí la recomendación, como siempre, es identificar muy bien cuál es el proceso de enfermedad, hacer, si es posible, un antibiograma, ¿no? Con sensibilidad y un cultivo para ver si esta estrategia terapéutica es la ideal, porque en el caso de pseudomonas o gonorrea, pues ya hay muchas resistencias vinculadas a estos bichos y a quinolonas. Entonces, tenemos que utilizar bien nuestras estrategias terapéuticas porque las resistencias bacterianas son un problema importante de salud pública. Bueno, entonces ya dijimos que desde el punto de vista cinético es muy interesante, se absorbe muy bien, se distribuye mucho, su vida media y esto hace que lo podamos administrar una vez al día, lo cual es muy cómodo. Reacciones adversas vinculadas al uso de levofloxacino, generalmente gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Algo que sucede con levofloxacino es que atraviesa la barrera hematoencefálica y puede causar algunos síntomas en el sistema nervioso central. Puede causar cefalea, puede causar delirio, puede causar convulsiones. Y esto se ve más en personas que tienen problemas de este tipo. O sea, las personas que tienen antecedentes de convulsiones o tienen algún tipo de epilepsia, si les damos levofloxacino, tenemos que estar pendientes porque se pueden exacerbar estas reacciones adversas. Algo que también tenemos que monitorear es que pueden aumentar las enzimas hepáticas. Esto es como común. De lo que tenemos que tener cuidado en el sentido grave es que este grupo de fármacos, las quinolonas y en específico el levofloxacino y el ciprofloxacino, provocan ruptura de tendones y tendinitis. Si ustedes van a la farmacia y compran un levofloxacino, viene un recuadro negro y dice, ojo, porque puede causar ruptura de tendones y puede causar tendinitis. Y eso se lo tienen que decir a sus pacientes. ¿Por qué? Porque si su paciente es tenista o se dedica al ejercicio o tiene mucha actividad física, entonces, si está tomando levofloxacino por alguna razón, la que sea, ¿no? Tiene infección en la piel o tiene infección de vías aéreas o tiene infección de vías urinarias o una infección de transmisión sexual, pues entonces, si está expuesto a este trabajo en los tendones, pues se le pueden romper. Entonces les tenemos que decir, fíjense que durante el periodo de tratamiento y un par de semanas más, usted tiene que permanecer en reposo relativo porque puede causar tendinitis y ruptura. Otra cosa también preocupante desde el punto de vista grave es que las quinolonas, el levofloxacino, provoca prolongación del intervalo QT. Y esto ya lo habíamos visto en algunos otros fármacos. Lo platicamos en cisaprida, ¿no? El procinético que ayuda para el reflujo gastroesofágico, pues prolonga la actividad QT. También lo vimos con acitromicina, con algunos macrólidos. Si nosotros administramos al mismo tiempo fármacos que aumentan el intervalo QT, pues pueden causar arritmias fatales e infarto del miocardio, ¿no? Entonces, recuerden reacciones adversas graves y también recuerden las reacciones adversas comunes. Durante el embarazo no hay reportes en mujeres de que haya causado teratogenia. En animales se ha adelantado un poco el proceso de labor de parto cuando se usan quinolonas y levofloxacino, con este antecedente que tenemos de que puede tener alteraciones tendinosas y ruptura de tendones, pues evitamos administrarlo durante el embarazo, aunque no hay evidencia todavía, ¿no? Entonces, no es recomendable el levofloxacino durante el embarazo. Esta circunstancia de la
influencia sobre tendones, también nos obliga a pensar en otra opción terapéutica durante la infancia y evidentemente no es buena idea administrarlo durante la lactancia, ¿no? Pensando en la posible afección que podamos observar en el neonato. Entonces, este grupo de fármacos es muy sencillo, está muy fácil. Ojalá que les haya servido. Si tienen alguna duda, escriban.